Muy buenas tardes, queridos compañeros del equipo de gobierno. Quiero saludar con un especial afecto a los protagonistas de este encuentro, a Antonio López García, a Andrés García Ibáñez y a Pepe Carretero. Por supuesto, también a sus familias que hoy nos acompañan. He podido ver muchas caras conocidas. Ahora, además, como se han puesto oscuros del todo, ya no veo absolutamente a nadie. Pero como no quiero dejarme a nadie, pues os envío todo mi afecto y mi saludo y mi agradecimiento porque hayáis querido venir esta tarde aquí con nosotros a este maravilloso museo. Quiero trasladar, lo primero, el saludo muy afectuoso del alcalde Javier Navarro, que hoy, por un tema familiar, no ha podido acompañarnos. Venía de camino, no sé si llegará a tiempo. En cualquier caso, trasladar, pues como decía, todo su cariño, todo su respeto y toda su admiración a las tres personas que nos acompañan esta tarde. Para nosotros es un verdadero honor acoger hoy, en el marco de este 40 aniversario del Museo López Torres, un encuentro excepcional en torno a la figura de Antonio López García, acompañado por dos artistas de enorme relevancia como son Andrés García Ibáñez y Pepe Carretero. Y lo hacemos además en un año especialmente simbólico para la vida cultural de Tomelloso. Hace unos meses cumplía 90 años nuestro querido Antonio. Es el 40 aniversario de este museo que se cumplirá el próximo mes. 30 años también de la medalla de oro que la ciudad de Tomelloso le concedió al maestro. Y, por supuesto, la 75 edición de nuestra Fiesta de las Letras, que cuenta también con un premio que lleva su nombre, como bien saben. Por todo ello y mucho más, este encuentro tiene para nosotros un significado muy especial. Leyendo estos días recordaba a Carmen Guaita, que fue mantenedora de nuestra Fiesta de las Letras en 2024. Carmen Guaita decía que Antonio López Torres y Antonio López García estuvieron unidos por la genética de artistas, pero también por la admiración mutua y el cariño que se profesaban. Es difícil decirlo mejor que ella, porque en esa relación entre tío y sobrino hay mucho más que un vínculo familiar. Hay magisterio, hay mirada compartida y hay una forma de aprender casi en silencio, viendo pintar, respirando pintura, dejándose llevar por una vocación que muy pronto echó raíces. Como ella misma evocó con tanta belleza y decía, Antonio y Antonio, tío y sobrino, maestro y discípulo, quedaron unidos para siempre por el arte, por la luz de la Mancha y por esa manera tan nuestra de mirar la verdad sin artificio. Y precisamente desde esa raíz, desde esa forma de entender la pintura como verdad, como tiempo detenido y como mirada paciente sobre la realidad, nace también el sentido del encuentro que esta tarde vamos a celebrar. Hoy no asistimos solo a una reunión de tres grandes artistas, sino a algo mucho más profundo, a un diálogo entre miradas, entre trayectorias y entre formas diferentes, pero a la vez profundamente conectadas de entender el arte. Antonio López, Andrés García Ibáñez y Pepe Carretero representan tres maneras de acercarse a la pintura, pero comparten algo esencial: el compromiso con la realidad, con el oficio y con una forma de mirar que huye de lo superficial para buscar lo verdadero. Y hacerlo aquí, en este Museo de Tomelloso, pues añade un significado aún mayor, porque es precisamente esta tierra, con su luz, con su horizonte, con su verdad, la que está en el origen de todo. Y quizá por eso este encuentro pues también tiene algo de conversación entre generaciones. El mundo del arte es un mundo con gran dificultad para muchas personas que quieren hacerse un hueco. Se requiere mucho talento y mucho esfuerzo. En Tomelloso tenemos más artistas que nadie y por eso el alcalde Javier Navarro, cuando me encomendó liderar la cultura, me pidió que la tratara con mimo, con cariño, pues no en vano Tomelloso suele ser conocido en España y me atrevería a decir que en el mundo, más allá, por sus artistas y por sus escritores. Por eso estamos trabajando en un plan de actualización de la imagen de todos los museos que prevemos finalizar antes de acabar la legislatura.
trabajando también en el valioso legado de nuestro querido Dionisio Cañas, empezando a dar los pasos para gestionar el legado de Félix Grande, y muy pronto tendremos también y podremos admirar una exposición del genial dibujante José Luis Cabañas, quien, por cierto, dibujó mucho a nuestro querido Antonio López de manera muy humorística. Tomelloso en los próximos meses va a culminar un trabajo en silencio para que las personas que se dedican al arte y las letras, muchos de ellos, al fin y al cabo, empresarios de la belleza y de las emociones, tengan un impulso y sean promocionados como merecen. Porque lo de Tomelloso, créanme, y lo he vivido en estos 3 años, no es normal. Hay tanto talento y tanto amor por el arte y por la belleza. Me atrevería a decir que nunca antes se ha invertido tanto en cultura como en esta legislatura, aprovechando los fondos conseguidos en turismo y en urbanismo. Muchas de estas inversiones se centran en recuperar el eje que va desde el museo a la futura Casa de las Artes y las Letras, desde este Museo López Torres hasta la futura Casa de las Artes y de las Letras, pasando por el espacio carretero, el proyecto para el Casino de San Fernando, la Cueva del Mercado, la intervención en el Museo del Carro y un nuevo proyecto para poner en valor el inmenso patrimonio que es la piedra seca, los bombos y, por supuesto, nuestras cuevas. Y precisamente por todo ello, por todo lo que hemos heredado y por todo lo que hoy celebramos, sentimos la responsabilidad de cuidar todo esto y de proyectarlo. Y ahora, casi para finalizar, permítame que le dirija unas palabras un poco más especiales a Antonio López, a quien admiro muchísimo, como todos ustedes. Y lo quiero hacer desde la sencillez, si así me lo permiten. Siento una gratitud muy honda de poder vivir desde el servicio a los vecinos de Tomelloso y desde la Concejalía de Cultura momentos como este. Conocer a Antonio López, haber podido acompañarle en diferentes visitas a este museo y escucharle hablar de su tío delante de cada cuadro, créanme que es una de las experiencias que resultan difíciles de explicar y que es algo que guardo y guardaré para siempre en mi corazón. En esa manera suya de mirar, de recordar, de nombrar la pintura, hay algo profundamente verdadero. Y les confieso una cosa, hay un gesto suyo sencillo, pero que a mí me resulta profundamente humano y que siempre me acompaña. Cada vez que nos vemos, siempre me pregunta con mucho cariño, ¿cómo estás? Y a lo mejor les parece algo pequeño, pero en esa pregunta hay una forma de estar en el mundo, de mirar a los demás, y dice mucho de la persona que es. Para quienes amamos la cultura y amamos Tomelloso, estos son momentos que una sabe, como decía antes, que los voy a guardar en el corazón para siempre. Y quiero terminar volviendo de nuevo al maestro López Torres, en cuya casa nos encontramos. Ayer leía un bellísimo artículo que le dedicaba a Natividad Cepeda, que la he visto entrar y ahora mismo ya no sé dónde está, y que publicaba en La Voz de Tomelloso, y que, como decía, dedicaba a López Torres, y finalizaba diciendo: cada cuadro de Antonio López Torres es un trozo de vida. Amó el verano, los pájaros, el canto del campo y la belleza austera de su tierra. Amó Tomelloso siendo simiente bajo su sol. Pocas veces puede decirse tanto con tan poquitas palabras. Gracias, Natividad. Porque esa mirada está seguramente, es una de las claves más profundas de este museo. Y por eso este año es un año muy especial y por eso queremos, digamos, que el acto central de este aniversario, del 40 aniversario, valga la redundancia, de este museo, qué mejor que compartirlo con quien mejor lo podíamos compartir, con la persona que creo que más admira a López Torres, que es Antonio López. Muchas gracias, Antonio, por enseñarnos a mirar y por querer compartir este ratito. Yo me voy a retirar y le voy a dar la palabra a Pepe Carretero, que va a conducir este magnífico acto. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Hemos querido, tanto Antonio como yo, aprovechando que hemos sido jurados esta mañana de un concurso de AFAS, que nos acompañara un pintor que seguimos con mucho interés y admiración, que es Andrés García Ibáñez, que es un pintor y escultor de dilatada e intensa trayectoria, en una tradición de moderno realismo que incorpora determinada visión, una visión surreal.
Pero lo más importante, para resumir tu currículum, que es inmenso, igual que el de Antonio, es que eres un gestor cultural de primera magnitud, que deben conocerte mis paisanos, porque has sido el creador y promotor de espacios de arte, expositivos y museísticos, como la Fundación de Arte Ibáñez Consentino, a partir del núcleo de Museo Casa Ibáñez de Lula del Río. Luego, en la misma Almería, crea el Museo Doña Paquita, y el 15 de mayo de 2014 crea el Museo Muret, que es el primer museo de realismo español, donde Antonio está representado y yo también. Y luego crea otro centro de fotografía que se llama Pérez Siquier, lleva el espacio 2 del Museo de Arte Contemporáneo y también en Melilla tiene un museo Ibáñez también. Ya, eso ya se quitó. Vale. Yo no sé si de pronto pasará Antonio y presentará a Antonio aquí en Tomelloso, que es... Claro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que diga? Bueno, de Antonio, no voy a decir nada de correr con eso. Bueno, Antonio busca entre la realidad que le rodea aquellos aspectos cotidianos que él recoge con un tratamiento pleno de detalles. Sus preferencias van desde las vistas de Madrid hasta los retratos de sus familiares, pasando por los objetos más cotidianos y cercanos. Antonio López sigue trabajando sin descanso y aportando nuevas obras como las puertas de la Catedral de Burgos, que ha sido algo reciente, y él se declara enamorado de su familia y de las artes en igual medida, de Tomelloso y de su tío Antonio López Torres. A él le debemos este maravilloso edificio de otro genio de la arquitectura que es Fernando Higueras. Yo de aquí ya paso a comentaros la primera pregunta que se me ocurre, que Andrés hace poco dijo que la gran aportación de la pintura española era el realismo. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no. Eso lo dijo este señor. Sí, dímelo otra vez. Si quieres lo explico. Venga, explícalo tú mejor. Sí, toma. ¿Esto está verde o no? Es verde, dale aquí. No, sube. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, yo es que a raíz de hacer tantos museos, sobre todo dedicados al realismo español, he reflexionado mucho. Lo que tú pones en boca mía es cierto, y he llegado a la conclusión de que dentro del contexto general de la historia del arte europeo y de los estilos, la gran aportación de lo español al contexto de esa historia general es el realismo como estilo totalmente propio. Es cierto que la gran tradición clásica en Europa, que toda viene del clasicismo, ¿no? Del mundo greco-romano, ha sido, digamos que una tradición figurativa, con distintas variantes en unos países o en otros, pero lo figurativo en España, lo radicalmente español, ha sido realista. Y realista no como lo italiano, como lo francés, como lo alemán, sino realista como despojamiento, es decir, como una forma de mirar la realidad, digamos que sin maquillaje, sin adulteramiento estético o estiloso, ¿no? Es decir, en todo lo español hay algo seco, algo auténtico, verdadero, que no tiene retórica y que si alguna vez lo ha tenido, ha sabido ir despojándose con el paso del tiempo. Entonces, hoy para mí estar aquí es importante porque digamos que en esta tierra, en Tomelloso, está el germen para mí, de la última gran época del realismo español. Si uno mira la historia del arte español, por lo menos la historia moderna, uno puede rastrear en el medievo algo de lo que va a ser el gran realismo español. Por ejemplo, lo puedes encontrar en Bartolomé Bermejo, pues que fue cordobés, pero estamos en la época del gótico todavía. Realmente la gran escuela española empieza en La Mancha, empieza a finales del siglo XVI y empieza con un inmigrante, que es el Greco. El Greco trae la gran tradición de la pintura veneciana a España, la interpreta con un estilo personalísimo y pare la escuela española. Para mí el acta fundacional del realismo español, de la pintura española, es el expolio de la catedral y los retablos de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo,
que es lo primero que hace el Greco. Y a partir de ahí empieza un germen, empieza algo que va expandiéndose. Llega el siglo de oro, está Velázquez, está Zurbarán, está Alonso Cano, está Rivera. Es cierto que el gran estilo español no tiene continuidad, porque el gran arte español no lo tiene, a diferencia de otras escuelas como la italiana o incluso la francesa, que han tenido grandes individualidades en todas las épocas y hay un hilo conductor que puede seguirse prácticamente sin interrupción a lo largo de los siglos. En España hay grandes saltos, es decir, va de individualidades muy importantes a otras también muy importantes, pero pasando mucho tiempo entre unas y otras. Entonces, digamos que el primer gran momento es Velázquez, es el siglo de oro y todo lo que orbita en ese momento, ¿no? Que son esos 3 o 4 nombres más. Después hay que esperar hasta Goya, hasta finales del 18 con Goya, Meléndez, y luego hay que pegar otro gran salto prácticamente, porque el 19 español no tiene la altura de otras escuelas europeas, pero hay que esperar a finales del 19 con Zuloaga, con Sorolla, para que se produzca un tercer gran momento de renovación de lo más netamente español. Y luego hay otro lapso que también es un poco vacío hasta llegar a mediados de los 50 con Antonio López y los realistas de Madrid. Que ahí empieza el último gran momento, la última gran época dorada del estilo más netamente español, que es el realista, y que tiene un precedente que es López Torres. Porque López Torres, yo creo que sin pretenderlo, porque era un hombre que no tenía formación estética, bueno, tenía una autenticidad que quizás ningún pintor de su época o clarividencia o instinto la tuvo. Y le permitió alumbrar, digamos que, un estilo nuevo, totalmente depurado dentro de esa gran tradición realista, actualizarla y parir una nueva forma de actualizar esa gran tradición realista española que su sobrino continuó y expandió al grupo de los realistas de Madrid. Es decir, y todo eso después ha tenido, digamos que, continuadores. Y estamos en esa época, estamos todavía en esa época dentro del realismo. Entonces, a eso me refería, y no quiero extenderme más. ¿Y tú qué piensas de eso? Pues pienso que antes de todo esto, cuenta Andrés que es verdad, el realismo existe desde la más remota antigüedad, porque el arte se nutre de las experiencias del hombre. Entonces ya en Altamira está el realismo, en Egipto está el realismo, en Mesopotamia está el realismo, en Grecia está el realismo, en Roma está el realismo. Cada nación y cada época tiene su realismo. España tiene su realismo, que es el retrato del español. El Quijote, la salida de Tormes, la Celestina, notas que son muy diferentes de Dante o de Shakespeare. Para ellos la realidad es el punto de partida como si fuera el único punto de partida. Notas que no hay una estética que maquille todo eso. En ese sentido tienes tú completamente razón. Esa es la diferencia entre el resto de figuraciones, sí, y la española. La española, desde luego, ofrece un realismo que es un ejemplo. Cuando el realismo es muy bueno, como en Velázquez, como en Zurbarán, como en Goya, pues es verdaderamente maravilloso, porque señala un camino tan claro, en este momento que lo vemos 3 siglos después, o 2 siglos después, o 4 siglos después, tan lleno que promete tantas cosas, tan nuevo en relación a todo lo demás que ha ocurrido antes, que nos gusta muchísimo. Lo que pasa es que no hemos conseguido con eso crear un movimiento general español. Pero no se ha conseguido en la actualidad, porque yo creo que ahí intervienen otros factores que ya no son propios nuestros. Es decir, ahí interviene la historiografía, interviene la crítica, sí, interviene también el complejo ancestral del español frente a la adulación que siente por otras cosas extranjeras. ¿No pensáis que el español es demasiado individualista para seguir una corriente, para tener un seguimiento de una corriente? Yo creo que el español es muy individualista cuando es muy individualista, si no es muy borrego. Yo pienso que el arte español está nutrido de contagios, quizá más que ningún otro arte. El talento español siempre es esporádico. Entonces, siempre, es un milagro, que surja López Torres, a mí me parece algo que está contra todo. No ocurre más que aquí.
Y ocurre con un hombre que no sabe mucho, pero que Dios le ha tocado con el dedo. Eso es lo español. Eso es lo español. Dios le ha tocado con el dedo, así. Ha hecho así. Y surge López Torres. Ese milagro que es López Torres. Esa fuente tan limpia, con un agua tan pura. Eso es algo que dices, bueno, ¿eso de dónde viene? ¿Cuáles son los precedentes de eso? No existen. Ni se parece a Sorolla. Todo lo que es la pintura de su época, podía decir, bueno, podía estar contagiado. Ya desde sus primeras cosas no lo está. Está limpio. ¿Cómo puede ocurrir eso? Hombre, yo creo que el precedente A mí eso me que impresiona él conoce muchísimo. es Velázquez, Sí. y es un poco lo que puede ver él, que es lo que está en el Museo del Prado. En definitiva, Sí. en definitiva, el Prado es la gran escuela del realismo español, y de ahí sí, venimos todos. sí. Es un museo para los pintores. Yo, sin embargo, en mi tío, cuando veo las cosas muy buenas de mi tío, yo nunca pienso en Velázquez, pienso en el mundo. Pienso en la vida. Porque tu Pienso tío parió en mis abuelos, una nueva forma de pienso mirar. en los tomelloseros, pienso en el paisaje de La Mancha. Todo ha salido, da sensación, viendo su pintura, de que no tiene débitos. Mi tío decía algo que a mí me impresionaba, y me impresionaba porque sé que era verdad, que no se acordaba de nadie cuando pintaba. ¿Quién puede decir eso? A ver, ¿quién puede decir eso? Que no se acordaba de nadie, pero es que era verdad que no se acordaba de nadie. ¿Quién está allí detrás? ¿Quién está? Tú ves esos dibujos que los hizo a los 20 y pocos años, cuando era alumno de Bellas Artes. ¿Quién dibujaba así entonces? Yo he visto muchos dibujos, muchas academias, y antes han aparecido muchísimas academias de desnudos fantásticos que hizo, que yo no sé dónde andarán, pero yo los he visto allí en su casa, que los tenía allí enrollados. Era algo verdaderamente mágico. ¿Cómo puede surgir eso así? Porque en Ingres, en los grandes pintores que admiramos, ves siempre cerca, como una escalera, dices, es el último escalón. Ves la escuela. Ves la escuela, ves la cordillera. Pero aquí es una cosa que ni él mismo lo sabía. Ni él mismo se da cuenta. Interesante también de tu tío, que es muy extraño, que él pinta la vida doméstica, que se pinta poco en España, yo creo. En Holanda se pinta mucho, Sí. pero en España poca gente ha pintado la vida doméstica. Bueno, Creo que tu padre, Velázquez. tu tío sí que lo- La vida doméstica, La pinta mi Velázquez en tío Sevilla. la rozó y salió, cuadro de salió, Doña Rita, salió Piña. enseguida. Bueno, ya, Salió enseguida de todo eso. pero era interesante. Él lo rozó. ¿Por qué él lo rozó? Porque lo vio. Él vio allí a unas amigas de su familia, allí en su galería, con el sol que entraba, y dijo, esto se puede pintar, y lo pintó con la cara verde. Sí. Sí. Lo pintó tan maravillosamente que parece que todo eso viene desde lejos, y lo inventó él aquí. El precedente de Velázquez, primero que no lo conocería, porque lo pintó antes de ir a Madrid, todo eso. No habría libros. Y luego hay tanta distancia entre Velázquez y mi tío de tiempo que no puede apoyarse en Velázquez. Velázquez puede ser una meta, una hermosura, algo hermoso, un ejemplo de lo que se debe de hacer, pero no te puedes apoyar en él. ¿Cómo te vas? Yo, desde luego, no me podía apoyar nunca en Velázquez. Me he apoyado en los griegos, en Picasso, en Chagall, en mi tío, en muchísimos pintores, pero en Velázquez yo no me puedo apoyar en Velázquez. ¿Qué puedes coger de Velázquez? Yo no puedo. Yo pasé una cosa muy graciosa. Cuando me llevaron mis padres a los 13 años a Madrid, y yo había oído hablar mucho del Museo del Prado, a mi tío, a mi padre, y me llevaron al Museo del Prado. Mi tío estaba allí porque me quería dejar colocado, pues decidido dónde tenía que dibujar para prepararme el ingreso para Bellas Artes. Y fuimos al Museo del Prado, ahí estuvimos en el Museo del Prado, lo recuerdo perfectamente. Y al salir le dije, tío, a mí su pintura me gusta mucho más que lo que hay ahí. A mí me parecía, cuando salí al aire libre y vi aquella luz, yo recordaba el museo como algo negro, como algo que estaba muy fuera de la realidad, muy lejos de la realidad. Y ahí estaba incluido Velázquez. Son cuadros muy antiguos. Bueno, yo te digo lo que me pasó a mí. A mí, entender a Velázquez, comunicarme con él. Yo ahora voy al Prado, pues casi exclusivamente a ver a Velázquez.
pues me ha costado una vida. Me ha costado crecer como persona, conocer el mundo, desengañarme de muchas cosas. Cuando hice el viaje con Paco a Italia en el 55, pues estábamos ansiosos de ver lo italiano. Y allí en los museos de Italia, con esas figuras de Botticelli que se mueven así, que se mueven asado, con toda esa retórica tan fantástica italiana, pensábamos, en el Prado pasa algo que hay que desvelar. Allí intuimos que aquí había algo que había que desvelar. Antes has hablado del talento, y yo recuerdo una conversación que tuvimos en tu casa, que hablabas que no se hablaba mucho en este momento del talento. Nunca se habla, porque todas las teorías las hacen los críticos. Y los críticos creen en las recetas, en las fórmulas, pero nunca en el talento. Eso es lo que creo. O sea, el ejemplo de mi tío es un ejemplo doloroso para muchos. De un hombre que nace, por gracia de Dios, que nace con ese don, es que eso es una injusticia. Es una forma de injusticia. Y eso no se puede soportar. Bueno. Es por lo que pasa. Es por lo que pasa lo que tú dices. Hombre, yo creo que hoy... Se habla del váter de Duchamp. Eso, a la gente está encantada de hablar del váter de Duchamp, que esa es la cultura. Es lo contrario. Es la cultura de París, que es donde se cuece todo. Ahí donde iba yo. Claro. Ahí donde yo iba. Claro. Yo creo que... Ahora, lo otro, fíjate. Que el problema hoy, bueno, no hoy, sino lo que hoy sufrimos todavía es el producto de una historiografía. Y lo digo con toda la intención, porque no se trata de los críticos, sino del reinado de los historiadores. Y la historiografía española, del arte contemporáneo español, digamos que no ha sabido ver dónde estaba lo mejor y lo más genuinamente español. Entonces los historiadores españoles de los últimos 60 o 70 años han comprado alegremente la historiografía del mundo francés, de lo parisien y en menor medida también de lo americano. Entonces, los grandes pintores españoles hoy, o los más famosos del siglo XX, pues quizás, no voy a decir que no sean los mejores realmente, pero quizás no son los más netamente españoles, y desde luego no los que deberían de estar, ¿no? Por ejemplo, Picasso, pues nadie va a discutir su supremacía y su categoría, pero realmente Picasso es un pintor francés. Desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista estético y estilístico, es un pintor parisien. Picasso viene, al principio bebe un poco del Greco, pero realmente en cuanto se asienta en Francia, Picasso viene del postimpresionismo y crea el cubismo, que todo eso viene de Cézanne. Es decir, que es un pintor parisien y es un pintor muy estiloso. Su manera de entender lo estético, lo compositivo, es totalmente francés. No es un pintor netamente español, aunque tenga la dureza muchas veces y el carácter, digamos que, bueno, pretendidamente terrible o duro, ¿no? Cuando hace las cosas de la guerra y tal, a mí me parecen un poco impostadas, pero es siempre francés en lo estético. Con Dalí pasa algo parecido. Realmente es un pintor que absorbe la vanguardia surrealista internacional, hace algo que es propio, pero no es tampoco, no es muy español, es decir, es un pintor que lo puede... Claro, sí, pero lo puede ubicar casi más en Centro Europa. Y con Miró, pues 3/4 de lo mismo. Te quiero decir que a mí me parece que la historia del arte español que se ha contado del siglo XX, o que los historiadores españoles, me refiero a los historiadores españoles, han comprado, digamos, que la historiografía impuesta desde fuera. Yo tengo unos libros que para mí han sido reveladores, que me regaló Pérez Siquier poco antes de morir, que son una historia del arte francesa, del arte contemporáneo, que empieza en el impresionismo y llega pues hasta el momento de la publicación de esos libros, que me parece que fue en los años 70. Es decir, ya habían pasado casi todos los ismos de las vanguardias
que casi todas son francesas, algunas alemanas y tal, pero principalmente casi todas francesas. Y es muy ilustrativo ver esa historia del arte hecha desde Francia, porque el centro del universo es Francia, y es lo francés. Y luego compararla con lo que historiadores españoles han hecho referido a la historia del arte español, y ver que el germen de esa historiografía española parte de la aceptación como verdad de la otra historiografía hecha por franceses, y de rescatar en España aquello que se parece a esa historiografía francesa, ¿no? Es decir, para mí fue como una revelación tener esos libros, porque se citaba a algunos autores que no eran franceses, alemanes, algún americano, y curiosamente el único español que citaban era Goya, no estando en la época de la que el libro trataba, porque el libro trataba del impresionismo hacia acá, ¿no? Pero solo citaban a Goya dentro de lo español. Es decir, que eso te da idea de dónde está el germen de la equivocación. A mí me parece que han ocurrido muchísimas cosas en el siglo XX. Ya desde los impresionistas para acá se ha construido todo lo que somos. Ninguno de esos movimientos ha surgido en España. ¿Por qué? Yo creo que por lo que yo decía antes, que el español es muy individualista. Y no solamente no han surgido en España. Yo creo que no es cuestión de individualismo, es cuestión de carácter. Sí. Yo creo que el español... No da movimientos, pero da personajes. Eso sí es así. Pero pues piensa está, que cuando... Pues pero no da movimientos. El movimiento es la estética. La estética es lo que lleva el nombre. El impresionismo fue el primer movimiento. Tuvo una importancia, cambió la historia de la pintura occidental. Después llegó el cubismo. Todo fue surgiendo en París, en Alemania, en Inglaterra, en América. Pasa a España. Picasso es un pintor español, indudablemente. Tú comparas a Picasso con Braque y es una diferencia enorme. Dices España y Francia. No. Sí. Si ves el primer cubismo, no hay diferencia entre uno y otro. No, pero no hay prácticamente ves la diferencia. Totalidad, ves el retrato de Gertrudis Stein, ves todo las cosas que hace Picasso, que a mí no siempre me gusta, pero hay algo bronco, hay algo que de carácter, pero no de estética. Pero es que el carácter es lo básico. No lo sé. A mí no me lo parece sé. que lo básico. No. No. Juan Gris fue el primero. No. Juan Gris viene después. Los primeros fueron Braque y Picasso. Ellos iniciaron el cubismo, los dos. Pues entonces el que lo reforma o le da más forma es Juan Gris. Pues Juan Gris se sitúa en el cubismo y no sale de él. Los otros pasaron del cubismo a otras cosas. Pero estaba ya inventado. Estaba claro, inventado. Pero lo inventaron ellos, el cubismo, que nace del arte africano y de Cézanne. Todo se cuece fuera de España. Llega a España, arrasa, como han arrasado todos los movimientos en España. Entonces, ver las figuras del realismo en España, empezando por mi tío, es una cosa verdaderamente llamativa. Y antes, porque hablando del impresionismo y del postimpresionismo y de las primeras vanguardias como el fauvismo o el cubismo o incluso el expresionismo alemán, se puede encontrar lo más racial y netamente español, por ejemplo, en la figura de Zuloaga. Es decir, en Zuloaga. Zuloaga convive con todo eso y no se contamina. Y tiene grandes amigos franceses que son postimpresionistas. Y sin embargo es capaz de crear un estilo propio y personal dentro del realismo más genuinamente español. Quiero decir que lo español cuando es verdadero y es bueno y es un destello de talento, es capaz de reinventarse. Y no tiene por qué deberle nada al impresionismo, a lo francés o a los ismos de la vanguardia histórica, ¿no? Y con López Torres pasa algo parecido. Es que cuando López Torres empieza, pues ya han pasado todas las primeras vanguardias. Y él sigue, quizás por desconocimiento de todo eso y por autenticidad y por verdad. Pare una nueva época realista de lo español, ¿no? Es decir, lo español parece que está siempre es impermeable como dice Antonio, todas las vanguardias, todos
todos los grandes movimientos de la modernidad nacen fuera de España y lo español parece que tiene una terquedad permanente, ¿no?, a lo largo de la historia. Sí. Yo cuando veo el museo vuestro o nuestro del Muret, ahí en Almería, yo pienso que cuando aparece López Torres pasa algo importante. Claro. Sí, es el inicio de una época nueva. Porque está limpio. Yo en Zuloaga, yo no veo cubismo ni veo surrealismo, pero veo mucha literatura. Y no hay literatura en López Torres. No hay el contagio de la literatura, no está. Hombre, porque es que Zuloaga es el pintor de la generación del 98. Bueno, hijo, yo qué sé. Y el otro es de la generación de no sé quién. Pero no hay contaminación, está limpio de contaminación. Y eso es lo que a mí me parece nuevo por primera vez en mucho tiempo. En siglos. Sí, yo creo que el único precedente que se le pueda parecer un poco es la época sevillana de Velázquez, que es como la inauguración de algo nuevo. Fíjate, en lo español. Claro, claro. Pienso yo. Ahí está. Y en Sánchez Cotán. Yo no sé en el Greco, yo sé en Sánchez Cotán. Para mí, cuando veo un cuadro, un bodegón de Sánchez Cotán, pienso, ya está aquí la pintura española, ya ha llegado. Ya ha llegado. Dices, Antonio, que el español pintaba muy bien la materia de las cosas. Porque siente mucho la realidad. Si pinta un desnudo, es una pena que no haya más desnudos en el arte español, con lo bien que los pinta. Cuando las pocas veces que lo ha hecho, son únicos. La Venus del Espejo de Velázquez y la Maja desnuda de Goya son una cosa impresionante. Por eso una mujer en el principio del siglo XX desgarró la espalda de la Venus del Espejo, porque era una mujer de verdad allí. Hemos dicho siempre que si esa mujer se pusiera de pie, sería... No. Tú compara eso, no lo sé. La sensación que produce es eso. Cuando lo ves de verdad, ves el tono rosa de la carne, con el negro de la tela que tiene debajo. Es una mujer real, con los glúteos, con los muslos, con los tobillos, con las pantorrillas. Es impresionante lo verdadera que es, comparado con Tiziano, por ejemplo. Es el precedente yo creo que no se han anterior. hecho más desnudos por la Iglesia. Pues qué pena. Hay que hacerlos. Bueno, depende de lo que entiendas por desnudo, porque fíjate si no hemos pintado Cristos crucificados y es un desnudo, ¿no? Claro, un Cristo crucificado es un desnudo. La historia del arte español está llena de crucifixiones. Pero tiene que encontrar siempre un pretexto. Claro. Sí. Bueno, y la Venus del Espejo es un pretexto, porque es una Venus. Sí. El primer desnudo, no del arte español, de la historia, que no tiene pretexto, es la Maja de Goya. Sí, pero el desnudo de Velázquez, el pretexto es porque alguien lo ha titulado la Venus del Espejo. Si no pone la Venus del Espejo, no pones nada. El propio Velázquez, porque le pintó el espejo y el angelito. Y el angelito es una mujer de espaldas, real. Sí. Más real aún que la de Goya. La sensación de fisicidad, eso que tú dices, que pinta un pepino como nadie. Es algo impresionante porque siente mucho la materia real de las cosas, la carne. Lo que pasa es que no es consciente, no ha hecho de eso un movimiento. Ese es el problema o la ventaja, o la virtud, o la característica. No ha hecho un movimiento con eso, que se llame lo español. Surge de vez en cuando de una manera inevitable. El mi tío surge de una manera muy delicada. Esa capacidad de mirar la realidad de una manera limpia surge desde una sensibilidad con una sensación de fragilidad. No tiene la fortaleza de Rivera o de otros pintores, pero es igualmente limpia. Pienso. Tú en una cosa que siempre me dio que pensar en una frase que tú dices en televisión, en el programa de Cayetana Guillén. Sí. Ella te dice, el éxito es tu proceso. Y tú le respondes, y tú dices, el éxito es la aceptación de tu verdad. La utilidad de tus obras para los demás, que les valga, que sientan placer. ¿Qué es eso de la verdad? A mí no lo entendí. Pues yo tampoco. Anda.
Son palabras que se dicen. O sea que yo no. A ver cómo es. Oye, que si queréis preguntar algo, podéis preguntar. Claro, aquí estamos en familia. Claro. Podéis preguntar, porque igual estamos diciendo cosas que no... Demasiadas tonterías. Demasiadas cosas. No, si, no hace falta micrófono. Cualquiera puede hablar y preguntar lo que quiera y nosotros charlamos un poco, ¿no? Si os parece, ¿eh? Si no continuamos. Realmente en la pintura de López Torres está, porque cuando yo recuerdo a mi madre, que cuando pinta el cuadro de los niños jugando en la calle cortada, en la calle La Paja, que es ahí donde lo pinta, los niños, las niñas y los niños lo rodeaban y ella lo contaba. Y ella decía siempre que era como si él no existiera para los demás, sino para lo que estaba pintando. Y creo que esa es la magia de López Torres. Que realmente nace por la gracia de Dios. Y yo recuerdo también, ya voy a terminar, que fuimos, yo fui con él y con el Arcelio Olmedo a un homenaje que se le dio en Campo de Quintana, y cuando llegamos a Campo de Quintana, a él no le gustó lo que vio. Y entonces, realmente, empezó a hablar de la pintura y de su realismo y de su cultura, y para mí, una noche mágica, porque realmente no necesitó ni de críticos ni de nadie, porque realmente era alguien que sentía lo que hacía, y eso es muy importante en los creadores. ¿Ya está? Sí, creo que vamos a ver. Sí. Realmente, hablar de las leyes, cuando has conocido a una persona, no es hablar desde lo que se ha escrito, lo que se ha dicho de él. Yo puedo contar muchas anécdotas, pero yo creo que lo que has dicho antes, que es una vivencia, que es un arte, que es una gracia de Dios, es verdad. Sí. Cuando te paras delante de un cuadro de los que tenemos que colgados, es que no dejas de maravillarte, porque además es que hay algo que es el reflejo manchego. Y eso en muy pocos artistas de la Mancha existe. Sí, es el pintor manchego, es el pintor que ha trabajado la Mancha como nadie. Si hay un pintor que representa la Mancha, es Antonio López Torres. Yo de todas maneras te voy a decir una cosa, que la sociedad española no ha valorado mucho a sus grandes hombres. Esa adoración que ha podido haber en Italia hacia Miguel Ángel, hacia Leonardo, hacia Rafael, no la ha tenido mi tío, ni la ha tenido Velázquez, ni la ha tenido nadie. Absolutamente Entonces, nadie. no se le hacía mucho caso, y eso no era malo. No era malo, era un ciudadano más, que hacía un trabajo. Esa es la sensación que yo tenía cuando era pequeño y veía a mi tío pintar, que se le valoraba, pero tampoco tanto. No se le valoraba tanto. A ninguno se le ha valorado tanto como en otros sitios. Y eso indica, evita una forma de narcisismo que ha podido nacer en otras culturas donde el artista ha sido una especie de Dios. Aquí nadie es un Dios. Desde luego, es ningún artista. Como si se necesitara siempre una recomendación permanente para hacer algo. Un poco. De hecho, hay documentos, por ejemplo, rastreando en la vida de Goya, ya al final, después de haber hecho la familia de Carlos IV y ser el primer pintor de cámara del rey y haber muerto Carlos IV y estar reinando Fernando VII, hay documentos en los que de determinados lugares de España, que no son Madrid, le encargan algún retrato oficial de Fernando VII y aparece Goya citado. ¿Por qué se le escoge a él para hacer el retrato, ¿no? Y siempre suelen decir, bueno, el retrato ha de encargársele al señor Francisco Goya porque dicen que es el primero en esto de hacer retratos.
porque dicen que es el primero en eso de hacer retratos. O sea, eso revela claramente lo que es lo español. Sí, lo ¿no? español, sí. Y cómo lo español trata a sus artistas. Sí. En Italia, cuando se le encargaba algo a Miguel Ángel, eso es impensable, que se aluda a Miguel Ángel en esos términos. Es decir, pues aquí pues somos diferentes, ¿no? Sí. No podemos estar nunca demasiado orgullosos porque la sociedad no te lo permite. Y eso es bueno, porque a lo mejor el que tiene más mérito no es el pintor en una sociedad como la nuestra. Puede ser otras personas. Y eso me parece una cosa sana. Y yo, mi tío, no le veía tampoco tan protegido, le veía desprotegido, enseñando, ganándose su sueldecito, enseñando a chicos en las escuelas de Bellas Fue una Artes. época terrible. Pero yo pienso que otros pintores vivían de otra manera en esa época. Dime. Pues, por ejemplo, ¿qué te iba a decir yo? Vázquez Díaz o Zabaleta o Ortega Muñoz. Se repite muchísimo. Visto ahora y para ti. En aquel momento eran los pintores. Eran los niños mimados de Eugenio d'Ors. d'Ors. La gente influyente, era la gente que contaba. Si había que llevar algo a algún sitio, a Venecia o algún sitio del arte español, eran siempre los pintores que iban. Yo pienso que el arte español siempre ha estado, el gran arte español, en relación a otros artes, a otros lenguajes, en una sensación, en un sentimiento de precariedad. Es como si te faltara algo. Me falta el apoyo. Te falta quizá un cuerpo teórico. Es el arte que hay que tiene menos cuerpo teórico de todos. No tiene ninguno. No tiene ninguno. No tiene ninguno. Eso es fantástico, pero es muy peligroso. Impide un movimiento general. Entonces, las cosas que invaden España son siempre los cuerpos teóricos. Cuando hay un cuerpo teórico. Si no, no. Visto ahora lo de mi tío, yo siento una admiración por mi tío desde hace muchos años, pero cuando yo era joven no admiraba mucho a mi tío, admiraba más a Picasso, mucho más, me influí de él. A los modernos, son los fáciles. Ver a mi tío parece muy fácil, pero es muy difícil, es como ver bien a Velázquez, es muy difícil, porque no te da apoyaturas teóricas. No te da apoyaturas teóricas. Yo lo más bonito que he escuchado de Velázquez, se lo escuché a Luis Gordillo, que decía que cuando en ese momento que tú estabas más sensible a la pintura, que no siempre es así, Velázquez te decía cómo era tu estado. Eso se lo escuché yo a Gordillo y me gustó, que más o menos se decía cómo estabas en ese momento, tú, como espectador. Sí. Y me gustó. Sí, a mí lo que me parece una cosa muy buena del arte español es que no te pone una alfombra, no te ayuda mucho. O sea, es un arte que nace con tanto respeto al espectador que no lo quiere atraer. No lo quiere atraer. Lo deja libre para que él decida. Y eso ocurre muy pocas veces. El artista siempre quiere hacer un trabajo que guste y, bueno, está su vida allí pendiente, ¿no? Y el artista español, el gran arte español, es un arte que no hace juego al espectador. Por eso Velázquez es muy difícil. El primero que lo ve, precisamente, es un francés. Aparte de Goya, que lo tenía ahí al lado, es Manet. Manet tiene unas cartas escritas a unos amigos, hace un viaje en 1870 o 60 o por ahí, y descubre a Velázquez como algo verdaderamente sublime y nuevo para él. Es su sueño, es su sueño. Lo tiene que decir un francés. Y el movimiento de realismo que nace en ese momento le debe mucho a ese arte español, a la manera francesa. Es retratar el mundo real, en un espacio en donde se pintaba Venus, se pintaba a Grecia, se pintaban unos temas en toda Europa tremendos. Hacen una planchadora, una prostituta que está bebiendo en un bar, hacen una pareja que está hablando en una terraza, hacen la vida, representan la vida. Ellos fueron los primeros. Y eso fue, a mí me parece algo verdaderamente extraordinario. Es que Manet es muy español. Sí. Es el más Yo creo que español tiene más influencia. Es el más español de los pintores franceses. Pero que lo descubre a Velázquez. Y dice de Velázquez cosas verdaderamente extraordinarias, que no lo decía ningún español entonces.
Bueno, a ver. Pues eso. Sí. Tú dices que la verdad antes que la estética. Hombre, es que depende a ver, Eso es muy español. es que, a ver, la estética. Sí, yo pienso que la estética, si no hay verdad, es como un cuerpo que no tiene vida. O sea, la verdad es lo que verdaderamente nutre. Lo ha ocurrido siempre. Caravaggio, Piero de la Francesca, Grecia, toda esa gente está nutrido por la verdad. Habrá una estética, hay una estética griega, pero está nutrido por la verdad. Y la estética viene después. O sea, la creación de las cosas nuevas siempre es a través de la verdad, de una experiencia personal. Eso es lo que a mí me parece. Y después vienen los teóricos, pienso yo, y deciden lo que ha pasado. Y lo mantienen y lo imponen. Yo pienso que en arte, Sí. cuando se habla de verdad, nos referimos a autenticidad. Es decir, No, sí, yo lo entiendo un poquito. Pero Claro, yo lo entiendo como Claro, autenticidad. pero ¿cómo lo explicas? Ya. ¿Cómo explicas eso? Hay una medida. A mí me han hecho hace poco las pulsaciones que tenía en ese momento. Las cuentan. ¿Cómo cuentas en un trabajo lo verdadero? Yo veo ahora, yo tengo libros de Picasso, libros de Dalí. Dalí ha sido un pintor poco estimado en mi juventud. Cuando yo me formé, no era nada estimado Dalí. Picasso era el dios. Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, menos ahora. Lo que pasa es que Sí. Dalí Sí. tuvo una evolución muy hacia la prostitución. Es decir, no sé si Ese se fue me el final, entiende. ese fue el final. Sí, bueno, no tan al final. Es decir, Pero- que sí, en sí. Dalí él solo se metió en un camino de desprestigio progresivamente, Sí, ¿no? pero mira, Mientras que Picasso parece que mantuvo cierta pureza, digo parece, porque en realidad tampoco fue así. Yo pienso- El final de Picasso es también horrible, Sí. pero en Dalí parece que la descomposición empezó antes. yo tengo un libro de Dalí, un libro donde está toda su obra desde el comienzo. Dalí es muy impresionante hasta en la prostitución. Es muy impresionante. Le va la vida. Notas que pone algo que no ponía Picasso. En todo, hasta en los retratos a los americanos. Es algo verdaderamente interesante. En ese retrato que le hace, que se llama Galarina, que le hace Sí, a sí, Gala, sí, sí. con el pecho desnudo, Sí, sí. a mí me parece que eso es muy difícil de concebir. No ya de hacer, de concebirlo, de decir, la pintura no va a ser más que esto. Entonces notas que Picasso notas mucho la armadura. Notas mucho la armadura. Pero él va teniendo todo. muchas armaduras, ¿Eh? que él va, a lo largo de su trayectoria, que va teniendo muchas etapas, Dalí- tiene muchas armaduras. Dalí a mí me parece un ejemplo de pintor puro, fíjate. Parece muy impuro, pero es un Es pintor. el final, es cuando un la pintor impureza, puro. cuando empieza a firmar grabados. Pero en blanco, que da igual, que pero eso da igual, sí, que no, no, da sí, igual. a mí me Son encanta. pecados que hace un santo, no da igual, es un santo. Ya. A mí me gusta mucho. La totalidad es una cosa muy impresionante, con sus errores y con las cosas que no te gustan de él. Cuando yo estudiaba Bellas Artes, se le despreciaba totalmente. Hubo una lista de los 10 pintores vivos cuando vivía él. No salió entre los 10 pintores vivos. El primero fue o Tapies o Miró. Era lo que se llevaba. Lo que se llevaba era atacar a Dalí. Ahora Dalí está hacia arriba, hacia arriba. Dalí tiene muchísimo valor. Es un ejemplo de valor. Es Ya un poco lo veré. lo que le pasó un poco a Frida Kahlo junto con su marido. El marido era el famoso, Frida Kahlo era una segundona. Sí. Y muere, ahora tiene algo mucho más auténtico Sí. Frida Kahlo que su marido. Lo que pasa es que Dalí tiene un poderío Técnico. técnico, es capaz de hacer lo que quiera. Sí, Lo que sí. quiera. Es algo que ocurre pocas veces. Es un poco lo de mi tío. Yo había un museo, ahí en el museo del Reina Sofía, cuando estaba en el Museo del Traje, estaba un cuadro de Dalí que estuvo desde siempre allí, desde que fui a Madrid, que es La chica asomada a la ventana, que es de la primera época. Sí. Y tenían también un cuadro de mi tío que es el autorretrato, que es de la misma época. Uno sabiendo mucho, un catalán sabiondo, y un manchego que parecía que no sabía nada, lo que se parecían. No sé. Así. Era una cosa verdaderamente llamativa. A mí me parece mejor el deductivo. Pues seguro.
seguro que sí. Bastante mejor. Pues seguro que sí, pero se parecían mucho. Uno sabiendo con un sustento teórico, el otro por las buenas, salió de una enfermedad que casi se muere, hizo un San Antonio, una copia de San Antonio de una lámina, y después se pintó él, que tenía 19 años o 20 años, y es una cosa verdaderamente milagrosa hacer eso. Tenemos que pedir ese cuadro para el Museo de Almería, porque no lo tienen colgado. Pues Entonces, claro, pienso claro. que Verdad, está es bien. una obra muy interesante de ese periodo. muy importante, importantísima. Sí. Sí, es hasta dónde puede llegar un pintor con sus propias fuerzas. Eso se ve pocas veces. Ocurre pocas veces eso. ¿Y por qué creéis que Dalí fue tan denostado en ese tiempo? Pues porque fue amigo de Franco, parecía amigo de Franco. Era amigo de todo el Porque mundo. no sé qué, porque pinto a Cristo. Y por tonterías, si es que todo Pero eso. cuando llegó el rey era amigo del rey, o sea que tampoco no, tenía Bueno, y mucho... también por la frivolidad Y- que como personaje público Sí, él, sí. él desarrolló, y por, Sí. es decir, el personaje que creó, ¿no? Se le faltaba el respeto. Todo eso no entraba, estaban los primeros abstractos, todo el mundo era muy serio, todo era muy serio, éramos como policías todos. Y Dalí no entraba ahí, en esa casa no entraba. Va por libre Dalí. Bonito eso, Sí, sí. muy bonito. Los cuadros que tiene Dalí sobre la guerra, cuando se vean, alguna vez que se vean juntos, es un documento que no lo es el Guernica, pero ni mucho menos. ¿Dónde están esos cuadros? Pues no lo sé, yo creo que ninguno está en... No hay uno en el Reina Sofía, el de la premonición de la guerra civil. Quizá la premonición esté, Ese está. pero los que se están comiendo con una cuchara uno a otro, los Ese no, caníbales, ese no. todo eso no está. Uno que es un rostro de una calavera, que se ven los ojos, se ve otra calavera, Sí, con ya sé cuál. serpientitas que la rodean. Sí, ya sé cuál. Eso es algo verdaderamente infernal. Cómo ha pintado lo horroroso, porque es que él lo ha sentido todo eso. Silencio. ¿Eh? Silencio. Bueno, si quieren ellos decir quieren algo, ¿no? decir algo. Sí. Siempre te he admirado mucho, ¿no? Y confieso que además estoy agradecido de esta noche de lo que estoy hablando sobre todo. Pero me gustaría preguntarte, a lo que iba, uno de los cuadros que yo más admiro a todas las pinturas que yo he podido ver, es tu cuadro de la Gran Vía. Quisiera preguntarte, ¿volverías con el mismo ímpetu, con las mismas ganas a volver a pintar esta Gran Vía de hoy? Eso lo empecé, vivía Franco todavía, en el año 74, yo era muy joven. Yo ahora no podría pintar ese cuadro, desde luego, ni de esa manera. Pero lo bonito de llegar a los 90 años es que eres la misma persona, pero vas a hacer las cosas cambiadas un poco. Ese incorporar la edad sin darte tu cuenta al trabajo es una cosa verdaderamente preciosa. Pero eso pasa cuando Sí. lo que haces es de verdad. Y una vez, Bueno, pues una sí. vez más metemos el Pues término sí, verdad, claro, ¿no? claro. Es decir, cuando Claro. no te repites, cuando Sí. no eres Sí. formulario, cuando eres siempre auténtico, pues Sí. no puedes volver hacia atrás ni parecerte a lo que hiciste antes. Claro. Necesariamente eres nuevo, Sí, siempre. tú ¿no? decías otro día que el cuadro, el dibujo que hiciste de tu tío, no lo dibujarías exactamente ya con la edad que tienes igual. Es que en ese momento era una máquina muy perfecta, tenía la vista muy bien, aguantaba todo muy bien. Y ahora yo me noto más frágil, El dibujo de mi tío me llevó muchas visitas a Tomelloso, lo hice con mucho interés. Era reflejar a mi tío, pero también reflejar la casa de mi tío, una época. Yo ahora lo veo y digo, ese Tomelloso se ha hundido, ya no existe Tomelloso. Ese Tomelloso ya no existe. Tomelloso era de otra manera. Y ahí está reflejado cómo era un Tomelloso que ya era en el ocaso, que estaba feneciendo, una casa con las grietas allí marcadas en la pared.
A mí eso me impresiona mucho recordarlo y verlo. Tomelloso es otro lugar, parece otro lugar, parece otro lugar. Más feo. Es que el mundo se ha afeado. El mundo es feo, ahora mismo. Porque Dios se ha alejado un poquito, 2 o 3 pasos, ha ido un poco más allá. Porque la política se ha desacreditado casi toda, la derecha no digamos, pero la izquierda también. Entonces, el arte está muy manipulado, es un mundo muy turbio. Es el reflejo de la vida. Vivimos muchos años, hay muchos viejos, muy pocos niños, es un lío. En nuestro mundo nos ha tocado este trozo de la vida. A ver a dónde vamos. ¿Cómo lo harías el dibujo ahora? Tu tío, ¿cómo lo harías? Si viviera mi tío, Sí. si es que eso no sé, todo eso es, ¿cómo haré a mis nietos en último caso? Claro, ¿Harías a tus nietos? ¿Cómo haría Tomelloso ahora? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo haría Tomelloso? Lo estoy haciendo, he empezado varios cuadros referidos a Tomelloso. Es un tema, yo he estado enamorado de nuestro pueblo. Es lo que más he querido, aparte de 2 o 3 personas en el mundo, lo que más he querido ha sido al pueblo. Cuando me acercaba en el autobús me latía el corazón. Es que era un enamoramiento enorme. Me parecía la ciudad más bonita del mundo. Y cuando fui a Madrid, discutía con la gente de la pensión. Hay unas calles en Tomelloso más largas que la calle de Alcalá. Y se reían. Porque veía la calle nueva alejarse, y las figuritas allí lejos, y las veía infinitamente largas. Pues pintaste eso, que la Bueno, Santa sí, Rita. claro. Bueno, pues ahora Tomelloso ha cambiado mucho. Yo también he cambiado mucho. Entonces, pues ves a las chicas jóvenes que ya van de otra manera, los chicos jóvenes van de otra manera, se guisa de otra manera, todo es muy distinto. Claro. Yo siento que no se haga rope y que no se haga bostillo como se hacía antes. ¿Ya? Yo lo siento, que se ha vuelto un poco la gente un poco perezosa. A mí eso me da un poco de coraje. Creo que en el norte de España no ha pasado eso. No, yo creo que hay unas tradiciones mucho más arraigadas. ¿Eh? Que hay unas tradiciones más arraigadas en el norte, has dicho, ¿no? Sí, de esas cosas Sí, que sí, parecen, sí. pues las pochas con no sé qué, de cuidar, de ver lo que tiene valor de verdad en la vida, lo que la vida les ha dado, no echarlo fuera así, tan ligeramente, para ser más modernos. A mí eso, al igual lo estoy interpretando mal, pero tengo esa sensación. Yo no han quedado gallinas en Tomelloso. ¿Hay algún corral con gallinas? Antes, en la noche, en la madrugada, oías cantar a los gallos. ¿Se oye algún gallo ahora en Tomelloso? Yo luego no. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Eh? ¿Qué ha quedado en Tomelloso? Las personas nada más. Las mulas han desaparecido. Hay algunas. Aquí estamos nosotros. ¿Eh? Bueno, no sé. Es algo que hemos heredado. El pintor ha trabajado primordialmente ha expresado lo que es la vida que le rodea. Y entre la vida que le rodea está el lugar donde vive. Las ciudades siempre se han pintado. Hay unos relieves asirios, nada menos, en que están pintadas, una ciudad está representada en un bajo relieve. Hay un jardín con unos personajes. Entonces, bueno, pues aquí se ha pintado poco, porque durante 2000 años el que ha encargado los trabajos ha sido la Iglesia. Se han pintado muchísimas imágenes religiosas. Pero la vida, salvo Velázquez y Goya, ha quedado fuera de todo eso.
Ha sido una decisión individual que ha quedado arrollada por las circunstancias. Hombre, Pero- está el retrato. ¿Eh? Está el retrato. Está el retrato. Retratos, no solamente el paisaje. Sí, sí. El paisaje del natural es reciente, Sí, pero sí. el retrato Sí. es una experiencia de pintura del natural, Sí. y en eso la tradición española ha tenido mucho peso. Sí, pero mira, hace poco yo he estado con el director del Museo Thyssen. Van a traer la vista de Vermeer. Eso lo pintó en el siglo XVII, un hombre. Y lo pintó del natural como lo podíamos pintar nosotros ahora. Sí, es que ese cuadro, el de la calle, también. El de la calle, la y callejuela. los sí. dos de la Sí. Villa Medici de Sí. Velázquez Sí. son los únicos precedentes, Sí. antes del siglo XIX, Sí, sí, los sí. únicos precedentes Sí. en toda Europa de lo que es la pintura de paisaje del natural. Sí, pero Velázquez no alcanza el nivel de Vermeer ahí. No, está claro. No lo alcanza. Está claro. Y si quitas esos dos cuadros de Velázquez no pasa nada. La vista de Delft de Vermeer verdaderamente es el inicio del arte contemporáneo en el aire libre. Es el primero que lo hace, de Sí, verdad. sí, sí. ¿Cómo lo consiguió? Sí. Pues no lo sé, lo haría desde una ventana, porque claro, no había tubos, no había todos los métodos de ahora para pintar. Pero él lo hizo. La vista pues, y el de la calle también. sí. Bueno, pues la curiosidad por representar el mundo en donde tú te mueves, a mí me parece que eso es innato, está dentro de lo que nosotros podemos pintar desde siempre. El paisaje es el último tema en que se ha podido reglamentar. Hasta que no sale el pintor con los tubos a pintar, no se pinta del natural el paisaje, que es en el siglo XIX, casi en el comienzo del XIX. Pero yo creo que la Sí. pregunta de él iba más Sí. dirigida hacia la experiencia personal Sí. de la contemplación del Sí. natural y Sí. y del traspaso de esa Claro. contemplación Claro, al lienzo. claro. Es decir, ¿cómo Sí. cómo es esa experiencia? Claro, ¿no? yo en el año 53, yo tenía las vacaciones de verano, que eran muy largas, iban junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre. Y venía a Tomelloso, en el año 53, yo tenía 17 años, podía irme a pintar al campo con mi tío, pues hice un retrato, me subí a la terraza de la casa de mis padres y pinté Tomelloso, todo lo que yo veía, lo pinté, hice un barrido así y lo pinté con el sol de la tarde. ¿Por qué hice eso? Pues yo también me lo pregunto, ¿por qué hice eso? Porque eso no surgió de mí de una manera espontánea. A mí me llamaba la atención. ¿Qué precedentes podía haber? Pues a lo mejor unos paisajes de Andrea Manteña como fondo de unas escenas, porque en la pintura española no existe eso. No existe. Verdaderamente no existe. No existe. Existía mi tío, pero existía en relación al campo, no en relación a una ciudad, a una vista de ciudad. Entonces yo en el año 53, con 17 años, me puse a pintar Tomelloso y lo pinté con todo el sol. Me hice... Ese cuadro del niño con tirachinas. Sí, con el tirachinas, sí, claro. Entonces yo pienso que es uno de los temas de la pintura figurativa. Cuando tú ves los temas de la pintura figurativa occidental, el paisaje, el hombre se ha sentido verdaderamente maravillado con lo que veía. En la pintura americana en la norteamericana, es muy llamativo cómo descubren el romanticismo del paisaje porque era un paisaje nuevo para ellos. Y hacen las cataratas del Niágara, hacen cosas que a ellos les llamaban la atención. El mundo, es el mundo. Pero ya el Bosco lo hace también. Sí. En el norte de Europa el paisaje surge como fórmula, surge en el norte de Europa, no surge en España, surge en el norte de Europa. Los nórdicos descubrieron la belleza, sintieron curiosidad por el paisaje, por las plantas, por las flores, por los animalitos, porque aquí estábamos tan absortos por la Virgen, por Dios, por la Virgen, por Dios, porque si era Virgen, porque si no era Virgen, pues no sé qué, que Si así se nos fue. si era purísima, si no Pues era era purísima, no era purísima, que se nos fueron así los siglos. Fue una cosa verdaderamente penosa. Menos mal que está Velázquez ahí, y 2 o 3 más. Bueno, pero también pintó purísimas y Cristos. También pintó purísimas, también, claro que sí. Se lo encargaron y tuvo que pintarlo. Pues mira, se pinta porque se ve. Se pinta porque está ahí. Y del paisaje entras a la casa y dices, hombre, pues esta habitación, tal y como es, con su mesa, con su silla,
con su color de la pared, con la ventana que da al jardín o con lo que sea, pues tiene algo que te sugiere la vida. Pero si es que, ¿qué es lo que vas a pintar? Pues lo que tienes delante, lo que tienes delante. ¿Por qué se pintan las flores? Porque tienen mucha belleza, porque nos gusta verlas. Sí, pero aunque sea un proceso de realismo puro, en realidad es siempre un proceso de poesía subjetiva, que yo creo que es por donde iba la pregunta. Pero eso se da como algo añadido cuando se da. Claro, es una actitud Claro. poética ante la Sí. realidad. Pese Sí. a que el realismo, Claro, sus claro. grandes detractores Sí. siempre dicen que bueno, que para eso está la fotografía, Claro, que sí. imitar exactamente lo que Eso- estás viendo. eso es pero ahora. que eso realmente Sí. nunca sucede. Sí. Es decir, nunca estás imitando literalmente lo que ves, sino Sí. que estás interpretando poéticamente lo que ves, Sí. porque si escoges ese tema es porque te ha emocionado por algo, te ha interesado por algo, y entonces ya eso Sí. te hace interpretar de una determinada manera, cargar las tintas en un Claro, aspecto claro. o en otro. Y por lo tanto, lo que estás traduciendo de la realidad no es la realidad objetiva, estás traduciendo tu Sí. emoción. Siempre el primero que lo hace es siempre el poeta. Hay un trabajo de los hermanos Van Eyck que es el retablo del Cordero Místico. Sí. Pues en el Cordero Místico, entre las cosas que hay unas ventanas puestas así. A través de las ventanas abiertas se ve una calle, se ve el sol dando y se ve una gente andando por la calle. Y a mí eso me parece una locura. Cómo en el siglo, mucho antes que Velázquez, alguien descubrió lo interesante, lo impresionante que es eso. Que es reflejar la vida de las personas. Se mueven en la calle, salen a la calle a hacer sus cosas, se meten después en sus casas. Entonces la ciudad y la casa va unida. Y es un tema verdaderamente eterno, siempre lo será. Y luego están las personas que viven dentro. Velázquez se centró en las personas que viven dentro. Ahí se centró Velázquez. Toda su primera etapa. Claro. Entonces yo pienso que ¿por qué surgen los temas en la pintura y se deciden los temas y pasan después, se van sucediendo de generación en generación? Es un misterio, porque son unos pocos temas, es que no son tantos los temas. Luego, cada tema tiene infinitas variaciones. Pero uno de los temas es la ciudad, donde vive, y la casa, donde vive. Por lo menos para mí lo es. Hasta que llega el arte conceptual y ya no. Pero bueno, ya hablamos de otra cosa. Para mí, Que eso del arte yo conceptual es mentira. tengo tanto, Sí, que todo el arte es conceptual. tanto respeto. Y lo ha sido siempre. Claro. Es que Pero el hay, arte hay algo conceptual, más conceptual claro, que una pintura mitológica o una pintura religiosa claro. para el culto. Una buena pintura. Cuenta una historia. Tú ves las hilanderas y, bueno, si quieres hablar de conceptual, hablas de conceptual. Yo pienso que es rebajar hablar de concepto ahí. Porque eso es amor al mundo, es un amor al mundo. Surge en un movimiento de amor a las cosas. Cuando no es un encargo. Y si es un encargo, también es un amor del que encarga. Es un deseo de la sociedad el que tú hagas eso, justamente, que hagas el juicio final. Y se lo encargan a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel lo hace suyo, el Y Miguel encargo. Ángel lo hace suyo. Que esa es la clave. Claro, esa es la clave. Es decir, nace del encargo, Entonces- pero al final es una obra personal. Entonces el buen encargo es maravilloso porque engloba al artista y al pueblo entero. Y esa es Grecia. Y eso es... Viste el las arte- imágenes el de arte otro día antiguo. que están limpiando El juicio, ¿no? El juicio, por el humo y todo eso. Lo han limpiado ya, lo han limpiado. Entonces decían una conservadora Sí. que estaban quedándose sorprendidísimos de la riqueza que tenía, cómo estaba pintado. Claro. Lo limpiaron hace poco. Lo también. limpiaron Sí, hace unos años, sí. No, pero ahora lo han vuelto a limpiar, Ya. porque ahora tiene humo. Bueno, tenía lo unos habrán papeles. limpiado. Y han quitado añadidos para tapar la desnudez de algunas de las figuras. ¿Ahora han quitado añadidos? Sí. Le han sí. quitado los Sí, añadidos. sí. Ahora Han le quitado quitado? bastantes. Ah, eso no lo sabía. Sí, claro. Hay Los taparrabos los taparrabos, del Braguetone. muchos taparrabos, sí. Entonces hay una copia recién acabado el juicio final que está en Nápoles, Sí, la en donde se ve conozco. cómo era el juicio final Efectivamente. antes de que, todavía en vida de Miguel Ángel, Claro. que llegó a mi edad y llegó a los 92 años, vivía en Roma y él sabía que estaban tapando trozos del juicio final.
porque le había dicho el Papa, y ya está. Sí, y le no lo pre- y tiraron le- abajo de milagro. Y le preguntaron que qué le parecía. Claro, claro. Y dijo, eso claro. no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna Dice, importancia. el Papa tendría que ocuparse de su De asunto otras cosas más importantes. antes que dedicarse Claro, a tapar esas claro que cosas. sí, claro, eso fue. Así fue. Bueno, también se encontraron una caja con todos los penes de de las esculturas en Sevilla, pues se habían cortado. Ya. Y las cosas. Bueno, pues hacemos un guiso con eso. Eran pequeñitas. Ah, ya. Bueno, no sé qué hora es porque... ¿No queréis saber más? ¿Queréis preguntar algo? Venga. Lo podemos repetir esto otro día, ¿eh? Sí. No, es una curiosidad. Yo que tengo un programa de Semana Santa de 1957. ¿Me oye? Sí. Del año 1957. Y en la portada viene un dibujo con una manola y algo más, la manola de la Semana Santa que se ponía antiguamente, y viene firmado por un Antonio López y parece que pone García. Claro, mío, sí. García Pavón, que llevaba esas cosas en aquella época, me decía, haz unos dibujos para el próximo folleto de Semana Santa. Y hice unos dibujos en el año 53, en el 54 y en el 55, pues que los entregaba para publicarlos. Sí los hice yo, sí. No, pues García, ya te digo yo que sí, que los hice yo. Pues sí, claro, hombre, claro, sí. Alguno es bonito, hice a mi tía Concha, así, sentada en una silla, apoyada en otra silla, como se ponían entonces algunas mujeres, que me gustó muchísimo hacerla. ¿Y dónde está? Ah, Pues los tiene García Pavón, sí, la familia, sí. los tiene esos dibujos. Con este sol, con esta luz que hay, ¿crees que podría haber desarrollado este tipo de obra? O que igual la geografía, con este geográfico le pudiera... Mira, el milagro se da porque la semilla entra en la tierra y germina. Puede ser en cualquier sitio. Eso es un milagro. Aquí se dio el milagro, ya está. ¿Cómo hubiera sido en otra época, en otro momento? Yo qué sé cómo hubiera sido. Goya nació en Fuendetoda. Que esa persona ha nacido para hacer ese trabajo, no hay duda. Hay gente que nace, es evidente, que nace para hacer, pues para cantar, para bailar, para escribir, para hacer algo verdaderamente memorable y que sirva a la sociedad. Eso es lo que hizo mi tío. Pero eso es algo que debía ocurrir más veces. Yo pienso que hay muchísima gente que se pierde porque el mundo nuestro, con todas las turbulencias en donde vivimos, que nos toca vivir, en todas las épocas tiene las suyas, nos complica un poco y a veces nos estorba y nos malogra mucho. Gente que empieza muy bien como Chagall acaba muy mal. Por ejemplo, Yo pienso que el medio influye después, pero el milagro surge espontáneamente. el milagro surge. El milagro no tiene que ver con el lugar. Pues Chagall surge en Rusia, nada menos que en Rusia. Surge allí un señor en un pueblo de Rusia y es Chagall. Ya. ¿Y cómo se llama? Sí. Ahora mismo es que no me acuerdo del nombre. Sí. El pintor coetáneo de tu tío que tiene un museo en Valdepeñas maravilloso. Gregorio Prieto. Gregorio Prieto, Gregorio sí. Prieto hace una pintura en Roma, cuando tiene la Sí. beca, maravillosa, llega al franquismo. Sí. Y, claro, también Bueno, es bueno, importante. claro, es un pintor claro que es un pintor extraordinario. Lo que pasa es que mi tío significa algo. O sea, lo que estamos hablando es que significa en relación al realismo una novedad, una renovación que nos ha ayudado muchísimo entendiéndola. Y Gregorio Prieto se sitúa en un movimiento general que surge. En el que pasa más desapercibido. Es Bueno, decir, pues hay muchos pintores. que López están Torres haciendo eso. inaugura algo. Inaugura algo. Claro. Ahí está. Comienza algo. Lo verdaderamente Si no hubiera habido el extraordinario. franquismo, yo creo que este pintor hubiera dado mucho más. Igual ¿Quién? de Valdepeñas, Gregorio Prieto. no me acuerdo el Prieto. nombre. Mira, Que a mi igual tío... que el de Albacete. Sí.
Palencia. Palencia. Yo creo que tienen otro espíritu. Ellos quieren ser parisinos. Yo creo que quieren ser modernos. Quieren ser modernos. Mi tío no quiere ser moderno, quiere ser fiel a algo, a un impulso que nace de su corazón, de su mente, de su sensibilidad, en contacto con unas cosas que él ama. Y ya está. La verdad, que hablábamos antes. Eso la verdad. ocurre con Velázquez, el Velázquez de Sevilla es eso. Yo pienso que Palencia y Prieto van de artistas. Sí. Quieren ser artistas a toda costa, Se parecen. quieren triunfar, quieren ser modernos, quieren aportar algo. Pero luego se quedan en nada. Bueno, Ahí- pero No, quizás se por quedan eso, en algo. quizás por eso. Están muy bien. Quizás por sí, eso. pero Bueno, el está bien. final de Gregorio Prieto Sí. es molinos y molinos y molinos. Bueno. No hay que ver el final, hay que ver cómo es el pintor en conjunto. El final no hay que mirarlo. No tiene que ser la decisión. Si a los 40 años hace una obra fantástica, hay que darle las gracias. No se puede mantener ese milagro permanentemente, no es un grifo. Yo pienso que una cierta idea de modernidad ha hecho mucho daño en la calidad y la autenticidad de la obra de arte. Lo pienso. Es decir, que cuando se le da cierta importancia o excesiva importancia a algo que se considera moderno o vanguardia o punta de lanza o lo que sea, siempre hay mucha gente que quiere subirse al carro y al final todos se equivocan porque la verdad no está ahí, efectivamente. Pero es que los primeros lo hacen por autenticidad, no tienen conciencia de estar haciendo algo nuevo. Sí lo están haciendo con conciencia. No siempre, Los primeros no siempre. abstractos saben que son los primeros abstractos. Malevich es uno de los primeros abstractos. Y eso es algo que tiene un valor verdaderamente enorme, porque dice, la pintura es esto. Le quitas la historia, le quitas la anécdota, le quitas todo lo que siempre ha sido como el motivo de pintar y resulta que tiene emoción como pintura. Eso ha sido una enseñanza impresionante. Yo creo que todos los movimientos modernos nos han enseñado, nos han hecho lo que somos y nos han hecho entender bien a Velázquez y a mi tío. Hombre, precisamente. nos han limpiado. Nos han limpiado y nos han advertido. Nos han limpiado Claro. porque nos han mostrado, digamos, que las distintas partes de lo estético por separado. Otra- Es decir, de una forma depurada, limpia, ¿no? Pero a lo que yo me refería es que cuando se quiere ser moderno en un determinado tipo de modernidad que ya está establecida, que otros han establecido, se fracasa. Y a lo mejor Palencia o Prieto están en ese ámbito. Ya sabes lo que decía. En Palencia yo creo que sí, pero en Gregorio Prieto yo creo que es más las influencias del momento. Que tú también es importante tener un país donde se respire primero una economía buena para poder trabajar y luego que haya una libertad. Es imprescindible para el Renacimiento. En el Renacimiento se unieron las dos cosas. Había libertad y había En el dinero. caso de Prieto, Bueno, pero había. Y había Pues no dinero, sé qué decir. y había dinerín. Fíjate a Miguel Ángel, que el juicio final, los problemas que tuvo. Y a Caravaggio le rechazan varios cuadros. Empieza a haber, hay un momento en que se impone la individualidad sobre la demanda y surge el conflicto. Ya. No sé. Silencio. Mira, a la Venus del espejo de Velázquez, una señora la acuchilló. Sí, pero 3 siglos después. Pero bueno, eso tampoco. Pero tampoco hay que tomar quiero mucha decir, esto. es terrible. Y la gente que ahora tira botes de pintura para Claro, llamar la bueno, atención. pues ya está. Y a Lorca lo matan, si es que es terrible la vida. Ya. Ay, qué terrible. El arte es la vida. No puedes hacer un arte que no corresponda a la vida. Es como un molde de la vida. Si la vida es en este momento turbia, pues el arte es turbio como el que estamos viviendo. así es. Claro. Eso le daría, sí, le sirvió para ser
Pues claro, pero efectivamente. se dolía del aislamiento que sufría, de que no lo valoraba la crítica, ni lo valoraba el entorno artístico del momento, como él creía que se merecía, pero es que era la moda lo que decimos, era víctima. A ver, ¿qué haces? Y nos seguimos. A ver, es que tiene un precio. Eso no le favoreció. Eso no le favoreció. Porque se encogió el personaje, se encogió. Pero bueno, es que somos como unos animalitos que buscamos un sitio donde nos sintamos un refugio más o menos seguro. Él se sentía seguro en Tomelloso. Él iba a Madrid y aquello, pues fíjate si fuera a Madrid ahora, lo que sentiría. Hay más casos, aparte de López Torres, muy similares. Hay uno, por ejemplo, que hemos estudiado recientemente, y digo hemos porque es que es un autor que estaba prácticamente desconocido, más todavía que López Torres, y a mí me parece prácticamente casi que igual de importante que López Torres, que es un discípulo de Eugenio Hermoso, nacido en un pueblo de Huelva, en la Puebla de Guzmán, que se llamaba Sebastián García Vázquez, y que hizo una pintura extraordinaria, una pintura del campo onubense, muy parecida a la de López Torres, con unas características parecidísimas de autenticidad, de verdad, y es un pintor que nadie se acuerda de él. Nosotros pensamos hacer una gran exposición de él porque, y fue un pintor que tuvo un ciclo parecido, vital, es decir, que se formó primero con Eugenio Hermoso, después intentó conquistar la capital, llegó a ser primera medalla nacional, creo que en el año 32, y después voluntariamente decide volverse a su pueblo, a la Puebla de Guzmán, vivir en el campo, casarse con su novia de toda la vida y no querer saber nada de Madrid. Entonces, evidentemente hizo una obra extraordinaria, pero como dice Antonio, eso tiene un precio. Es cierto que al final de su vida se lamentaba de que no tenía reconocimiento, muy al final lo hicieron académico de Bellas Artes de Sevilla, que fue el único reconocimiento que tuvo al final, pero sigue siendo un pintor olvidado que hay que rescatar, pero tiene una obra extraordinaria. Y en el momento en el que ya estamos personas que lo vemos, ahí está, es decir, y hay que rescatarlo, y es una maravilla, pero ahí está su obra. Lo importante es lo que los autores dejamos en el mundo. Nada más está de nuestra mano, es decir, no podemos anhelar nada más, sino poder vivir dignamente, dejar la obra y ya el mundo decidirá qué hace con eso, ¿no? En general, pues Velázquez se marcha, estaba en Sevilla, que era una ciudad muy importante, protegido por su suegro, que era un personaje muy importante. Todo le iba muy bien, pero él ansiaba Madrid, porque allí estaba lo más importante de todo. Estaba el rey, estaba la corte. Y a Goya le pasa lo mismo. A Goya le pasó lo mismo. A Vermeer, sin embargo, pues vivió con una tienda que tenía y ahí hizo unos cuantos cuadros hasta que se murió a los 40 años, verdaderamente fantástico. Murió lleno de deudas, pero ahí está su pintura. Cada persona de estas grandes ha tenido su vida. En general, el artista ha ido buscando un sitio favorable a su trabajo. Primero para aprender. Yo fui a Madrid no porque allí estaba la solución, sino porque allí estaba la Escuela de Bellas Artes, allí estaba el Museo del Prado, allí estaban unas personas que estaban como yo, tratando de aprender y de hacerse como pintores, como escultores. Bueno, y cuando te quieres dar cuenta estás en Madrid. Mi tío hizo esa vida, fue a Madrid, estudió Bellas Artes, haría amigos, supongo, pero él decidió venir a Tomelloso. Era muy joven y se empezó a dar clases en el instituto que había en la época, en esa época. Como Sebastián García de los años 20. Es que es lo mismo, Sí, es igual que Sebastián Lo García pasó mejor, lo pasó peor. Él se sentía a veces muy triste, yo le veía muy mal. Yo pienso que todos nosotros, Paco López, con la admiración que le tenía a Isabel Quintanilla, yo mismo, todos éramos unos adoradores de mi tío. Todo eso a él, todo eso y todo nuestro mundo, que se le incorporó, a él lo rescataron, lo rescató mucho todo eso. Pero él, cuando yo era muy joven, cuando yo empecé a pintar, mi tío estaba hundido. Porque a lo mejor se había equivocado.
Pero ¿cómo se sabe eso? Es que Ah, lo del sí. reconocimiento es que es Claro, una espada claro, de doble filo. claro. Es decir, algunas veces te es favorable y otras veces Claro, te perjudica. claro. Realmente depende de la persona. No sabes qué es lo mejor que le debe de pasar Sí. a cada artista. Es lo contrario de lo que generalmente se hace. Picasso. ¿Qué hace Picasso? Pues se va a París. Dalí, pues se va buscando su mundo, a ver dónde estaba. En Cadaqués no estaba, pues ¿dónde estaba? Se va a París, Bueno, pero vuelve. ya, pero vuelve, se va a Nueva York. Él estaba al tanto de todo. Es el hombre verdaderamente que sabe todo lo que está pasando. Es el primero que habla de un artista que consiste, lo habla como algo extraordinario, con mucha guasa, de un pintor italiano que mete la mierda en unas latas Sí, y las fecha. sí, Y pone mierda al artista. sí. Bueno, el primero que yo lo leí en una entrevista. Él sabía eso. Manzoni. Manzoni. Claro, Giorgio Manzoni. claro. Él lo sabía. Sabía todo. Más que Picasso todavía. Más que Picasso. Cuando ves la pintura Porque de Dalí, Picasso se queda en París, este viaja mucho más. no, y por su temperamento. Por su temperamento. Notas que está volcado en su trabajo de una forma total, absolutamente. Total. Las cosas que se le ocurren, el tiempo que tarda en hacer los cuadros, el esfuerzo que hace, es una cosa verdaderamente llamativa. Todo el conjunto de Dalí, visto ahora. Pero lo que me llama la atención es que él ha pintado la tierra, los campos, a personajes, pero nunca ha pintado molinos. Entonces yo que hablo de Mallorca, algún molino de Mallorca, pero nunca ha pintado un paisaje manchego con molinos. Porque él no tenía coche, los molinos, ¿dónde están en Tomelloso? A ver, dime. Tú sales al campo y los ves. Él salía al campo a veces en bicicleta, a veces andando con el caballete, con la tablita, y se ponía a pintar las afueras de Tomelloso. Él pinta la mancha de las afueras de Tomelloso, salvo excepciones. Pues estuvo un año en Palma de Mallorca con una beca que le dieron, y allí, pues pinta otro mundo, pero vuelve otra vez a La Mancha, a Tomelloso. Los molinos no están. Entonces, cuando llega un momento en que tampoco funcionan. Entonces, por ejemplo, Gregorio Prieto pinta los molinos como un símbolo. Mi tío no pinta nunca los símbolos. Pinta la vida. En los buenos momentos de mi tío nunca pinta los símbolos. Pinta lo que está vivo. Y los molinos, pues no sé por dónde andaban. Había unos molinos en Ruidera, en el río, en el comienzo del Guadiana, me parece, unos molinos de agua, no lo sé. Pero por aquí no hay molinos, hay bombos. Eso ya no existe. Hay bombos. Y bombos sí pinta mi tío. Mi tío pinta de verdad, es fiel a lo que es el mundo en donde se mueve, es fiel, fidelísimo. Con un amor, cómo pinta las eras, cómo pinta el calor, cómo pinta, bueno, es una cosa verdaderamente impresionante, muy impresionante. Cómo se entrega todo eso. Como si eso fuera el universo, y es que para él es el universo. Ese cacho de tierra es el universo. Pues sí, claro, pues sí, así es. Antonio, no creo que nos tenemos que ir. Sí, sí. Sí, mi amigo Fernandito, pues hizo un trabajo estupendo. Ahí hay unas imágenes iniciales en donde hay una planta más abajo. Yo no sé por qué no se construyó con 3 plantas en vez de con 2. Yo pienso que ahí hubo pues unos problemas económicos, yo no los conozco. Yo creo que hizo un trabajo fantástico, Fernando, muy generoso, no cobró nada, porque admiraba y quería mucho a mi tío, le hacía una gracia enorme. Estaba siempre muy preocupado pensando que yo adoraba a mi tío y pensaba que eso me perjudicaba.
pero a mi tío lo quería mucho, le parecía una persona singular y muy extraordinaria. Hizo un trabajo muy bueno, eso no se puede dudar. Lo que pasa es que a lo mejor el museo tenía que crecer, tenía que haber prestadores, personas que no que donaran su trabajo, sino que lo prestaran temporalmente, como se ha hecho con el Murec. Y que yo mismo, que tengo cuadros, pues los traerlos aquí y renovar un poco algunas zonas del museo. Eso, hacerlo crecer sí estaría bien. Bueno, Yo pienso que necesita... Hemos dicho hasta la saciedad que este museo necesita un director, una directora. Bueno, y un lavado de cara museográfico. Claro, porque sí. Bueno, se ha pues, quedado un poco obsoleto. Ahí sí, pero la obra de Fernando no puede ser mejor, ¿eh? Hay que pensar que los museos muchas veces, incluso en Madrid, es un edificio viejo, adaptado y de cualquier manera. No, esto es un edificio hecho exclusivamente para la pintura de Antonio López Torres. ¿Por qué le llamas Fernandito? No, hombre, no. Yo creo que no. ¿Cómo voy a llamar yo Fernandito a Creo que Fernando jamás. Higueras? Jamás. No. ¿Pero qué importa? ¿Qué importa? Ahí, yo se lo pedí, no se lo pidió mi tío. Yo se lo pedí. Y bueno, pues era un trabajo interesante, ¿no? Él vivía de la arquitectura, no le iban las cosas mal a Fernando, ¿eh? Y en este caso... Tuvo épocas, ¿eh? que tuvo épocas. Pero bueno, era el mejor arquitecto de su generación. Y hizo aquí un buen trabajo porque se lo pedí yo y porque conoció a mi tío, conoció su pintura y le pareció, no sé, hay unas fotografías que estamos los tres, mi tío, Fernando y yo, en su casa, en la casa de Antonio López Torres, en la casa de mis abuelos, que debía de estar allí, en la entrada, una fotografía que es muy interesante. Pero no entiendo lo que dices. No, no fue así, ¿eh? Bueno. No fue así, no. Cuando yo conocí a Fernando, yo estaba pintando, era en el año 57, yo estaba preparando la exposición del Ateneo, que fue para mí una exposición importante, estaba haciendo el servicio militar. Sonó el teléfono, tenía alquilada una habitación, sonó el teléfono del piso y dice, yo soy Fernando Higueras, un arquitecto, me gusta lo que haces, me gustaría visitarte. Y dije, sí, claro, ¿puedo ir con mi novia? Y dije, claro, ven con tu novia. Y se presentó Fernando Higueras con su novia, Marilén, que era una chica muy inteligente, muy echada para adelante. Y él era un chico gordito, muy tímido, parecía muy tímido. Así conocí yo a Fernando, ¿eh? Ya antes, en el año 55, que yo hice una exposición, yo tenía 19 años, con Julio López, con Francisco López y con Lucio Muñoz, en Madrid, los cuatro. El día de la clausura era por la mañana, era una galería estupenda, y estábamos muy contentos porque había gustado nuestro trabajo. En el año 55. No habíamos vendido nada. Y llegó un grupo de gente muy bien vestida. Alguien se separa de allí, viene a mí y me dice, ¿cuánto pides por todos los cuadros? Ahí empieza todo. No. Eran un decorador que se llama Duarte Pinto Cuello, que conocía muchísimo, era un hombre muy de la sociedad de Madrid, conocía mucha gente extranjera, y a Lucio Muñoz y a mí nos ayudó muchísimo, generosamente. No nos pedía nada. Él tenía en su casa. Sí, dos cuadros, me compró 2 cuadros míos. Un cuadro que hice de mi tía Carmen y una niña leyendo. No. Bueno, total, que esos fueron los primeros cuadros, ¿eh? Luego después viene Fernando, ¿eh?
es sobre la muerte de Ignacio Sánchez Mejías y que el sol con la bombilla es el quirófano, hay un torero, hay un picador, hay un hombre agonizando, hay una mujer llorando, y lo dice gente autorizada, lo dice gente del mundo del arte, y hay estudios sobre eso. Si habían oído hablar algo de eso. Yo pienso que cómo se gesta un cuadro no tiene tanta importancia. Él lo hizo, hay unas fotografías que fue haciendo una de las mujeres que tuvo, que era Dora Maar. Lo fotografió desde el principio y fue cambiando el cuadro. Según sobre la marcha, corría prisa. Picasso, era un hombre que era muy poderoso, era como una fuerza de la naturaleza, y pudo con el tamaño, pudo con el tema, y parece que no le costó tanto, pero sí le costó. Y yo pienso que si la bombilla significa esto, si el caballo significa lo otro, no importa tanto, porque mira, las ideas van unidas al pensamiento, y el pensamiento engloba muchas cosas, conscientes o inconscientes. Yo creo que todas esas teorías... Entonces, todo eso no importa tanto. Son porque el Guernica es un cuadro famoso. Si no fuera famoso, a nadie le interesaría edificar todo ese tipo de teorías, claro, porque hay muchas, no solamente esa que tú Pero dices. es un cuadro que tiene un montón que compró el Reina Sofía, de bocetos, de que va el va claro, haciendo. lo fue Pero mira, pero hay estudios de historiadores muy serios. Uno que dice que el punto de partida es un cuadro de Rubens que se llama La paz y la guerra. Otro que dice que parte del cuadro de Las vividoras del amor de Romero de Torres. Otro que parte de la apertura del quinto sello del Greco que está en el Metropolitan. Otro que no sé qué. Es decir, si el Guernica no se hubiera hecho tan famoso, ninguna de esas teorías existiría. Es decir, con lo cual, ¿y qué aportan todas esas teorías al cuadro en sí? No aportan nada. Yo lo que sí veo en el Guernica es algo, y es que está hecho por una persona que no está en la guerra, que no está cerca de la guerra. El cuadro del Guernica lo pinta por encargo del Gobierno de la República, para el pabellón de España. Para el pabellón de París. Y la primera idea era un interior. Iba a pintar algo así como el interior de su estudio. Y se entera del bombardeo de Guernica y cambia la idea. Y de hecho, si os fijáis en el cuadro, tiene una arquitectura formal que parece más bien el interior de un edificio. Es el interior de algo. Claro. Sí, ahí está la vaca, está el toro, parece está un el caballo. interior más que un exterior. No, un exterior no parece. Que el exterior llega así, llega a través de las bombas, con los reflejos y todo eso. Pero es un cuadro frío, no es un cuadro caliente. No hay dolor. Hay dolor en las cosas de Dalí, que pinta la guerra también. Y en las de Goya. Y en las de Goya. Yo a Goya me lo creo. Y en las de Goya. A Picasso no me lo creo. En esa tesitura a Picasso no me lo creo. Esas mujeres que están llorando con la lengua afuera, con los pañuelos así y el mismo Guernica, para mí son obras estéticas. Son aventuras plásticas. Un cuadro frío, pero bueno, es el que es un cuadro famoso, el cuadro más famoso de nuestra época. La ha pintado un español, ¿ves? Un español. Sí. Es que en este momento estemos aquí, pero para preguntar por tu pintura y por ti, porque yo creo, y es la siguiente pregunta, ¿te sientes querido y admirado y respetado en Tomelloso? Yo quiero mucho a Tomelloso. Yo soy de amores, yo soy muy activo en el amor, no soy pasivo. De modo que yo quiero a Tomelloso. Yo no sé si Tomelloso me quiere o no, ni si me lo merezco o no. Yo quiero a Tomelloso. Yo he vivido 13 años aquí, he visto a la gente trabajar de una forma emocionante. A mí todo lo que yo viví en esas personas, que no eran los señoritos de Tomelloso, eran los trabajadores, a mí me han servido como educación de la vida. Todo eso.
Sí, sí. Claro, claro, claro. Pues te digo lo que decía antes del paisaje. Yo me mudé a una casa nueva, nos mudamos en el año 65, veníamos de un piso antiguo de Madrid. Y yo estaba deslumbrado con las cosas tan nuevas, veía el cuarto de baño con esas losetas blancas reflejando todo, y a mí me parecía una capilla, me parecía una preciosidad, de verdad. Y digo, bueno, pues yo voy pintando siempre a partir de lo que yo voy sintiendo, en general es así. En general es así. ¿Por qué elijo el cuarto de baño? Bueno, he elegido otras cosas también, ¿no? Lo de la cazuela, que el conejo. A mí no me gusta recordar ese cuadro. No, no me gusta, no. Yo ahora no lo haría. Pero es un plato, ¿no? Es un plato de Durazno. Bueno, es igual. Un animal desollado yo ahora no lo pintaría. Pero estoy pintando unas flores podridas, por ejemplo. A ver. Por algún lado tiene que salir las cosas. Claro.